Bueno, vamos a centrarnos un poco en la noticia reciente, ¿no? Que es la del atentado contra el expresidente Donald Trump. No vamos a decir que no se sabía, a pesar del impacto que la noticia supone, pero si todo esto lo intentamos ver objetivamente en base a los movimientos que se están produciendo en la geopolítica mundial, en base a todo esto, el intento de asesinato no ha sido ninguna novedad. Ahora bien, esto no quita el impacto de la noticia. ¿Podemos afirmar que este atentado contra Donald Trump era previsible? Bueno, es duro decirlo, pero la realidad es que este intento de asesinato estaba dentro del cálculo de lo que actualmente es el panorama mundial, ¿no? Y sobre todo dentro de lo que se mueve en la administración norteamericana, donde todo aquel que no esté de acuerdo con la llamada Agenda 2030 tiene que enfrentarse al poderoso lobby judeo-sionista, porque son dueños de todos los grandes conglomerados de Estados Unidos como BlackRock, Vanguard y un largo etcétera, ¿no? Quien a su vez controlan toda la poderosa industria militar norteamericana. Aquí está una de las claves, la inmensa y poderosa industria militar de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos necesita guerras y guerras y guerras y destrucción, muerte, masacres, asesinatos, porque Estados Unidos prácticamente la base es la industria militar. En el momento que Donald Trump afirmó que si llega a ser presidente en pocos días se entrevistaría que Donald Trump se entrevistaría con Vladimir Putin y en pocos días esa guerra estaba acabada. Desde ese momento Donald Trump ya estaba sentenciado a muerte. Entonces, no pocos expertos en el ámbito geopolítico ya lo habían previsto y entre ellos, pues este profesor que habla, que lo ha advertido desde hace ya más de 4 años y lo ha expuesto públicamente en clases, en charlas y donde he hablado. Dije que Donald Trump era objetivo prioritario para ser eliminado. ¿Por qué? Quizá porque soy adivino. No, porque es un análisis. Es un análisis porque Donald Trump es humorista a la élite mundial. Y no hace falta ser profeta para saberlo. Bien, entonces Donald Trump se opone frontalmente a este sistema de la Agenda del 2030. Y esta agenda está dirigida todo por el judío sionismo. Por ejemplo, Robert Fico, el dirigente eslovaco, salvó la vida de milagro en el pasado mes de mayo. Vamos, le metieron creo que 4 balazos. Verdadero milagro sobrevivir a eso. ¿Por qué quisieron matarlo? Pues porque se opone al sistema de control absoluto de la administración norteamericana, que Europa ha impuesto una dictadura militar y económica. Todo el mundo tiene que enviar dinero a Ucrania. Todo el mundo tiene que enviar el material de guerra a Ucrania. Y todos los miles y miles y cientos de miles de millones de dólares, ¿dónde han ido? Pues mira, yo acabo de enterarme que la esposa de Zelensky se ha comprado un Bugatti. ¿Cuánto vale? Cerca de 5 millones de euros. En dólares es algo más. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues de todo el dinero que le han dado a Ucrania. Otro ejemplo lo tenemos en el presidente iraní, Ebrahim Raisi, que no tuvo la suerte de Robert Fico y fue eliminado a través de un accidente, no digo más, de helicóptero. Entonces, quienes se oponen a la dictadura norteamericana, dirigida por este conglomerado de empresas en cuya cúspide, la cúspide de BlackRock, Vanguard y otros nombres que hay bastantes aquí, ¿quiénes pensamos que está en la cúspide de estos conglomerados poderosísimos? ¿Quiénes están? Si alguien lo puede investigar a través de internet, quizá lo consiga. Todos son judíos. Todos. Entonces, los que se oponen al plan que ya tienen trazado son eliminados sin contemplaciones. Por cierto, en estos momentos, quien está en la línea de ser eliminado, Dios quiera que me equivoque, ojalá me equivoque, el que está en la línea de posiblemente ser eliminado es el presidente de Hungría, Viktor Orbán. ¿Por qué razón?
Pues porque ha iniciado un camino en solitario para intentar llegar a un acuerdo de paz en Europa, y lo ha hecho por iniciativa propia y ha molestado muchísimo a la comunidad europea, mucho, a los dirigentes europeos, que son una panda de psicópatas todos. Entonces, como eso va en contra de los intereses de la política norteamericana, atención al presidente húngaro, porque ya lo tienen en la mira telescópica. Entonces, visto lo que hay, la pregunta es: ¿quién está detrás del intento del magnicidio de Donald Trump? Esta es la pregunta clave y la respuesta no es nada fácil de exponerla. Pero vamos a intentar resumirlo, porque para esto tenemos que ir al pasado histórico. Sí, o sea, para entender lo que está pasando, tenemos que remontarnos a bastantes siglos atrás. Porque esto no es un asunto que se ha creado ayer. Bueno, pues no, las sociedades o esta gente han creado un grupo poderoso y ahí se acabó todo. No. Muy lejos de la verdad está eso. Lo que hay detrás no es solamente un asunto geopolítico, que lo es un asunto geopolítico y económico, sino que se trata de un asunto de naturaleza religiosa. Cuidado, que estamos introduciendo una palabra muy peligrosa. Un asunto de naturaleza religiosa. Política, sí, por supuesto, política también, pero más que política es un asunto de fondo religioso. Vamos a explicarlo y para ello voy a dar un dato que nos permite tener una pista para saber por dónde vamos. Ese dato es el siguiente: el actual gobierno dirigido por Biden está formado por un 80% de funcionarios judíos y la mayoría de ellos tienen pasaporte de Israel. ¿Cómo? Lo que habéis escuchado. A ver, lo repito. El 80% de funcionarios de alto nivel, es decir, ejecutivos, ministros y toda esa patulea, son judíos todos. Y la mayoría de ellos tienen pasaporte judío. Sí, así como lo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo es que los funcionarios del Estado norteamericano tienen también pasaporte israelí? Porque también son norteamericanos. ¿Cómo es posible que haya tantos judíos que dirigen los asuntos internacionales de Estados Unidos? ¿En serio? Sí, es así. Entonces, toda la práctica totalidad de la política exterior de Estados Unidos está dirigida por judíos sionistas. Claro, yo me pregunto, oye, perdona, aquí hay algo que no encaja. Esto no me encaja de ninguna manera. Por ejemplo, el secretario de Estado norteamericano, que es responsable de toda la política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken, es judío de origen Hazar. La Cámara de Representantes está manejada por los judíos y el Senado y el Congreso también está controlado por los judíos sionistas. ¿Pero qué está pasando aquí? Entonces, Zelensky igualmente es judío sionista Hazar, para ser más exacto. Benjamin Netanyahu también es sionista Hazar. Y por cierto, el doctor Alfredo Jalife, a quien personalmente considero uno de los mayores expertos del mundo en geopolítica mundial, afirma que el actual Israel está formado en su mayor parte por personas de origen turco-mongol. Atento a esto, cuidado esto. Y yo estoy de acuerdo con esto. Yo personalmente estoy de acuerdo con el doctor Alfredo Jalife. Y el doctor Solomon Sand, catedrático de Historia de la Universidad de Tel Aviv, ha dicho claramente que el actual Israel es un Estado sionista, que no es judío. La verdad que este catedrático tiene mucho prestigio y escribió un libro que se convirtió en un bestseller en Israel y molestó muchas palabras. A la población no. Esas palabras molestaron mucho al Estado judío. Porque es cierto, el actual Estado de Israel no es un Estado judío, es un Estado sionista, que no es lo mismo. Entonces, regresando al comentario principal sobre el atentado de Donald Trump, teniendo en cuenta que la mayoría de la administración norteamericana está controlada y dirigida por una mayoría judeo-sionista, la pregunta es evidente. ¿Por qué han intentado asesinar a Donald Trump? O dicho de otra forma, dado que ellos dirigen el Estado profundo, ¿quiénes son y quiénes dirigen todo el sistema financiero? Así como la Reserva Federal, y quienes dirigen todo el conglomerado industrial y militar de Estados Unidos. Entonces, si ellos controlan todo,
es evidente que quien han ordenado asesinar a Donald Trump, la orden parte de ellos. Para responder a esta pregunta, no nos queda, como he dicho antes, no nos queda otra que recurrir al pasado histórico. Por poner una referencia de por dónde vamos, en las clases y los temas que he impartido en los últimos años, más bien en el último año, desde el mes de julio, agosto del pasado año hasta aquí, he descrito cómo surgieron algunas sociedades secretas, las cuales, pasado el tiempo, estas sociedades secretas se han convertido en poderosas sociedades masónicas, que son quienes controlan el mundo actualmente. Y el origen de estas sociedades masónicas no es de ahora, se remonta a mucho tiempo atrás. Vamos a poner un ejemplo que está escrito, porque está documentado esto. Pongo un ejemplo para que entendamos de dónde proceden los orígenes de las actuales sociedades secretas, que son los que actualmente controlan los gobiernos y controlan todo el sistema financiero y político, así como la religión. Entonces, hay dos pasajes en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, en los versículos 9, en el versículo 9 de ambos capítulos, donde San Juan nos da una pista de lo que serían los orígenes de estas sociedades satánicas. Porque podemos decir, pero bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de Donald Trump y el intento de asesinato y usted nos habla ahora del Apocalipsis. Sí. ¿Por qué? Porque es un documento que nos da una pista de dónde surgen estas sociedades, de dónde surgen este poder que actualmente se ejerce. Y dice algo que lo vamos a entender, creo que todos. Lo que dice San Juan lo vamos a entender a la perfección. Dice San Juan, voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás. Es tremendo esta frase, repito. Voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos, pero que no lo son. Vuelvo a recordar lo que dice Solomon Sand, que el Estado judío es un Estado sionista, no es judío, el Estado de Israel. Y fijaros lo que dice aquí San Juan en el libro del Apocalipsis. Voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, que se dicen que son judíos, pero que no lo son, sino que mienten continuamente. ¿Por qué cito el Apocalipsis? Porque el Apocalipsis es un libro del futuro, no es un libro del... Sí, es cierto, se escribió en el siglo I, correcto. Pero San Juan proyecta lo que será la sociedad del futuro. Y aquí da la pista, porque dice una palabra clave, y la palabra es clave, sinagoga de Satanás. De esos que se dicen que son judíos, pero que no lo son. Impresionante esta frase de San Juan. Es decir, ya en esa época, siglo I, porque San Juan cuando escribe este libro tiene ya aproximadamente unos 100 años de edad, porque llegó perfectamente a los 100 años. San Juan advierte que entre los judíos se estaba creando una secta que ya no siguen los escritos del Nuevo Testamento, o que no siguen los escritos del Antiguo Testamento, mejor dicho, sino que se escindieron, se separaron del grupo principal y formaron una secta que con el tiempo escribieron un libro llamado el Talmud. Pues bien, estos judíos talmúdicos, es decir, judíos ateos, ya no seguían la tradición de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, para controlar la sociedad, lo que hicieron los judíos talmúdicos, ya cuando pasaron siglos, antes de la Edad Media, habían creado las sociedades masónicas para controlar la sociedad, pero quienes dirigían todo son estos judíos talmúdicos. La pregunta es, ¿sabemos cómo se les llama a estos judíos talmúdicos en este momento? Estos son los que actualmente los conocemos como sionistas. Para que veamos cómo la historia nos permite comprender ciertos acontecimientos del presente, ¿no? Entonces, esta secta judío-talmúdica que seguía en el Talmud, entonces crearon las sociedades masónicas. Entonces, a través de las sociedades masónicas controlan todos los partidos políticos, controlan los gobiernos, controlan los servicios de inteligencia, controlan todo. Entonces, y este punto importante consiste en que todas las sociedades masónicas del mundo,
todas. El Oriente francés, las sociedades secretas de Escocia, las norteamericanas, todas las sociedades más poderosas del mundo, todas están sometidas a la obediencia de la sinagoga, que está encabezada por los judíos sionistas. ¿Empezamos a entender? Bien, pues entonces esta secta judía compuesta por los seguidores del Talmud son a quienes se refiere San Juan en el libro del Apocalipsis, porque dice, se dicen judíos, pero no lo son de la sinagoga de Satanás. Bien, entonces vuelvo a repetir que esta secta judío-talmúdica es lo que actualmente conocemos como sionistas. Esta sinagoga está formada por un poderoso grupo de judíos de origen askenazi, o mejor dicho, házaros, que son quienes controlan la actual política norteamericana. 80% de judíos sionistas. Aquí, fijaros cómo encaja todo perfectamente. Repito, esta sinagoga está formada por un poderoso grupo de judíos askenazis, que son quienes controlan la política norteamericana. Y esto es lo que permite explicar el porqué de la guerra de Ucrania y el porqué de los conflictos del Oriente Medio. Y quien lo dirige esto se llama el Estado Profundo. Entonces, este judío-sionismo es la que ha creado una doctrina política. Y esto ha sido creado en poco menos de unos 200 años y se han hecho dueños de todo el sistema financiero mundial, todos los bancos del mundo, sea de Francia, de España, Italia, aquí no podemos meter ni a China ni a Rusia porque ellos van por otro camino, pero todos los bancos mundiales de Alemania, de Islandia, de Francia, de España, de cualquier país, de América del Norte, todos controlan todo el sistema financiero del mundo. Todos los bancos lo controlan, sean nacionales o locales, todos. Entonces la pregunta que nos hacemos ante esta situación es: ¿de qué forma se han hecho dueños de todos los países del mundo? Porque lo controlan todo. ¿De qué manera se han hecho dueños? Pues 3 puntos. En primer lugar, voy a citar una palabra que la conocemos todos, hasta los niños. Lo han conseguido a través de la deuda. Dígame quién no tiene deudas. Todos. Es decir, ¿cómo han creado la deuda y apoderándose de todos los países? Lo que han hecho es pidiendo intereses elevados por el dinero prestado. El resultado no ha sido otro que conseguir endeudado todos los países, porque el dinero que prestan a un alto interés nadie va a poder pagar la deuda. Y la deuda se va acumulando, hasta el punto que hay países enteros que ya están quebrados. Es el caso de España, el caso de Francia, porque España creo que tiene un nivel de deuda de 120.000, es una cifra astronómica, y Francia también. Entonces toda la poderosa industria militar norteamericana, toda está en manos de poder de ellos. Entonces tiene que haber guerras, porque si no hay guerras, se para la industria. Y es un problema. Bueno, por lo tanto, el primer lugar es la deuda. Segundo lugar, control de la sociedad occidental a través de la ingeniería social. ¿Cómo se llama ingeniería social? Ideología de género, el lobby gay, aborto, eutanasia, transexualidad, etcétera. Todo esto, ¿de qué nos sobra? Del sionismo talmúdico, del sionismo judío-sionismo. Que el objetivo, ¿cuál es? Destruir la sociedad humana. Y el último punto es a través de la propaganda. ¿Quién es el hermoso? No, eso de hermoso entre comillas. Que se le ocurre decir a alguien ahora en un medio de comunicación que no está de acuerdo con el lobby gay. En 5 minutos estás muerto, porque todos se te van a echar encima. ¿Cómo lo han conseguido? A través de la propaganda. Dominan todos los medios de comunicación, dominan la prensa, la cultura, el arte, la poesía, el deporte, la música, la canción, lo dominan todo. Entonces se ha impuesto toda esta ingeniería social a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación. De esta manera han dominado el mundo, tienen controlado todo el mundo.
Entonces, aclarado todo esto, falta un punto importante por añadir del sistema político que ya tiene en marcha. ¿Y cuál es ese punto? En que han tomado, de los judíos verdaderos, han tomado la idea de que ellos esperan un Mesías. Es decir, sí, un Mesías. Entonces, ellos, esta secta judeo-sionista, han asumido esa tradición de manera que todos los conflictos del siglo XX y todos los conflictos del actual siglo XXI, todas las guerras y todos los conflictos se está organizado por ellos. ¿Para qué? La Primera Guerra Mundial la organizaron ellos, la segunda también, la tercera la tienen organizada ellos. Golpes de Estado, asesinatos. ¿Quién no se acuerda de Henry Kissinger? La cantidad de golpes de Estado que organizó este hombre en todo el mundo no nos lo podemos ni imaginar. Entre ellos, el golpe de Estado que derrocó el régimen de Franco para imponer el régimen socialista. Fue obra de Henry Kissinger. La guerra de Vietnam es obra personal de él junto a James McNamara. Y así todo. Ellos son los judíos sionistas. ¿Y por qué? Porque necesitan provocar una guerra para presentar ante el mundo el candidato que ellos tienen. Es el Mesías de ellos. En el ámbito del cristianismo se llama el anticristo. Pero ¿bajo qué forma? ¿Cuál es la técnica que están utilizando? Pues la llamada Agenda 2030. En realidad la Agenda 2030 es un camuflaje. Se habla mucho de ello. Los grandes estadistas del mundo llevan en la solapa de la americana, llevan ahí el signo de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque el que no esté en esa línea ordenan matarlo o le dan un golpe de Estado. Entonces, este es el golpe maestro. ¿Cuál es? Que van a intentar imponer un gobierno mundial bajo un líder político, que es el Mesías de ello. Pero, y aquí viene el pero, para imponer a este personaje necesitan destruirlo todo, necesitan provocar un caos, un desastre, hacer masacres, que es lo que está pasando en Gaza. El objetivo principal es destruirlo todo, porque según la ley talmúdica, la ley del judío-sionismo, este Mesías de ellos no puede aparecer sino cuando todo esté destruido. Entonces, esta es la razón por la cual todos aquellos que se oponen a este plan los eliminan. Y por esta razón mataron al presidente eslovaco. Han intentado matar al presidente eslovaco en mayo, a Robert Fico. Por esa razón asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, porque en un momento dado dicen voy a revelar lo que se esconde detrás. Y no vivió para contarlo. Por esta misma razón he intentado asesinar a Donald Trump. Muy posiblemente van a intentar atentar contra Víctor Orbán y tanta gente. Y también quieren matar al presidente ruso Vladimir Putin. Lo que pasa es que el tema de la seguridad de Vladimir Putin es bastante impenetrable. Pero ya tentaron, quisieron eliminar a Dugin, el filósofo de cabecera de Vladimir Putin, vamos a decirle así. Pero él salvó la vida, pero mataron a su hija. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué matan incluso a gente destacada de la ciencia? ¿Cuál es la razón entonces? Pues porque han asesinado a tanta gente porque se oponen a la agenda mundial de control que ellos tienen ya. Entonces, finalmente, vamos a centrarnos en el intento de asesinato de Donald Trump. Entonces, el intento ha fallado. Hay alguien que ha dicho, no, solo querían herirle. Eso es una estupidez. Simplemente han fallado. Ha sobrevivido. ¿Un milagro? Bueno, pues sí, podemos decir que es un milagro. Ya está. Pero ha fallado. El intento de asesinato ha fallado. Pero esto no quiere decir que no lo vayan a intentar otra vez. Atentos, atención a esto, que lo van a intentar otra vez, yo no tengo dudas. Entonces, aquí tenemos un punto ya de conclusión. Si Donald Trump llega vivo a las elecciones de noviembre, ganará la presidencia por goleada de 10-0 o de 20-0, porque va a ganar la presidencia, pero por goleada. Y es aquí donde va a empezar el problema,
¿Por qué? Porque esta élite judeo-sionista no van a permitir que Donald Trump gobierne. ¿Por qué? Porque Donald Trump se opone al plan de la élite mundial y bajo ningún concepto le van a dejar gobernar. Y la prueba es el intento de asesinato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no van a dudar, si llega a las elecciones y llega a pasar las elecciones, que las va a ganar. Entonces, esta élite no van a dudar en manipular las urnas, como ha pasado en Francia, ha pasado en España, ha pasado en Colombia, ha pasado en Chile, en Brasil con Lula. Manipulan las urnas, dando vencedor al Partido Demócrata. Es decir, tendríamos un robo descomunal, como lo hicieron en el año 2020. Y si esto es así, si roban las elecciones, dan un pucherazo, es inevitable un grave conflicto social en la sociedad norteamericana, la cual, sin ninguna duda, la gente se levantará en armas, porque en Estados Unidos casi todo el mundo tiene armas. Sin ninguna duda eso va a acabar en una guerra civil. ¿Qué porcentaje de posibilidades hay de que Estados Unidos tenga una guerra civil? Desde mi punto de vista, el análisis geopolítico que yo tengo es al 100% de certeza. No veo otra salida en Estados Unidos sino la guerra civil. Pero para que todo esto llegue a la meta, es decir, para que llegue al final, la meta, el proyecto que tiene la élite mundial, sí o sí, 1000 veces sí, necesitan provocar la Tercera Guerra Mundial y utilizarán estos conflictos en Estados Unidos, porque utilizarán la guerra civil en Estados Unidos para provocarlo todo. Porque en Europa va a haber líos tan impresionantes como en Estados Unidos. Entonces, esta es la hipótesis que yo veo. Llegue Donald Trump a la presidencia o no llegue, veo inevitable la guerra civil en Estados Unidos. Arriesgándonos en cosas de cronología, pues podemos decir que tenemos como límite la frontera del año 2025. Dios quiera que nos dejen tranquilos hasta finales de año y a partir de ahí, pues lo que viene yo no quiero pensarlo. Pero aunque no quiera pensarlo, deseo fervientemente equivocarme. Que no haya guerra mundial, que no haya guerra en Estados Unidos y que las cosas más o menos se mantengan como hasta ahora. Pero los hechos demuestran y dicen que no. Por lo tanto, este intento de asesinato de Donald Trump, ¿qué consecuencias va a tener? De momento la cosa parece que está como relativamente tranquila porque salvó la vida. Pero este intento de asesinato de Donald Trump, yo no tengo ninguna duda que va a acelerar los acontecimientos. ¿En qué sentido? En que la élite mundial están muy nerviosos, están sumamente nerviosos. Entonces, el plan que tenían con Donald Trump de matarlo de manera que ganarían las elecciones, el Partido Demócrata se les ha ido de las manos. Entonces, esto, desde mi punto de vista, va a hacer que los acontecimientos de estos próximos meses, agosto, septiembre, octubre, se van a acelerar mucho. Y me temo que van a utilizar otro magnicidio en los Balcanes, atento Orbán o Zelensky, ojalá que no suceda así. Y ese sí será el detonante de la guerra. Bueno, en fin, que nos dejen tranquilos unos meses más, hasta finales de año. Bien, este era el comentario bastante largo que quería hacer sobre la actual situación geopolítica en base al intento de asesinato de Donald Trump. Continuamos en otro momento y un fuerte abrazo a todos.